Bueno, ustedes recordarán que yo ayer les dije a esta hora más o menos que uno estaba aguardando cómo recibían los mercados aquí y afuera esta sorpresa en el balotaje que lo ubicaba a Mauricio Macri con muy buenas posibilidades el 22 de noviembre. Efectivamente, un informe de Finanzas y Mercados dice: el mercado cedió a la euforia de un Macri que puede ganar el balotaje. El mercado voló ante las renovadas posibilidades de que Macri gane el balotaje. Las acciones y los bonos avanzaron tanto en Estados Unidos como en Buenos Aires. Hubo saltos, escuchen bien esto, hubo saltos en cotizaciones en un solo día de hasta 20%. Esto medido en términos de cotización internacional, porque estamos hablando de dólares, no estamos hablando de pesos. Es una barbaridad. Esto ocurre ante las cuestiones muy, pero muy importantes y trascendentes del mundo. No digo que para el mundo sea trascendente este resultado. Digo que estos porcentajes se mueven en los mercados cuando ocurre un acontecimiento excepcional. La otra cuestión es que el dólar de 16.03 bajó a 15.81, porque en realidad todos sabemos que el dólar está inflado a 16 pesos. Está inflado por la especulación, por el cepo, bla, 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 por todo lo demás. Seguimos con el informe. Dice: como no podía ser de otra manera, la sorpresa que dio Cambiemos en las elecciones presidenciales hizo volar a las acciones y los bonos, tanto en la plaza porteña como en la neoyorquina. Los activos se dispararon durante la rueda a niveles que rondaron el 25%, alzas que con el correr de las horas se fueron moderando. Sin embargo, los cierres fueron extraordinarios para una sola sesión, es lo que yo acabo de decirle. Las acciones que cotizan en terreno local crecieron un máximo de 17.2%, mientras que en Wall Street las subas alcanzaron el 20.4%. Ambos ascensos correspondieron al Banco Macro. En cuanto al Merval, el alza llegó a ser de 6.26, pero en este caso el avance también se contrajo hasta quedar un 4.4 por arriba, porque esto ocurre siempre en las ruedas, ¿no? Cuando sube mucho, algunos empiezan a vender porque ya lograron una diferencia que la consideran lógica, y entonces finalmente el cierre se produjo con alguna baja respecto del 6.2 que alcanzó, pero terminó 4.4% arriba. El contrapeso de los papeles ligados al sector petrolero, que tanto influyen en el índice, dado que Petrobras Brasil y Tenaris, que conforman el 36% del indicador, cedieron 3,5 y 3% cada uno. La evolución de estas acciones estuvo más atada al mercado internacional que lo que pasó en las elecciones presidenciales del domingo. Es cierto, porque el precio del petróleo es un valor absolutamente dominante en el mercado. Y fíjense ustedes la importancia que tienen Petrobras y Tenaris. Tenaris es la fábrica de los Roca, ¿no? De Techín, que conforman el 36% del indicador. O sea, el Merval, el dominio de estas dos empresas respecto al resto es de una participación del 36%. Los bonos, por su parte, saltaron hasta el 10,1% en terreno local y hasta el 3% en el exterior. El viernes el mercado local había tenido una buena jornada. El Merval había subido 1.8 tan solo por la posibilidad de que Mauricio Macri, líder de Cambiemos, arañara un balotaje. Arañara significa que hubiera una diferencia de 8 puntos y medio, hasta 9,99, que podía haber sido, ¿no? Porque con 10% de diferencia y superando los 40 Scioli, ya estaba consagrado presidente. Scioli estuvo muy lejos del 40 y además estuvo lejísimos, mucho más lejos de sacarle 10 puntos a Macri. Bueno, esto es a grandes rasgos, no los voy a aburrir con todo el informe. Yo a veces, quiero que me entiendan, acudo a los informes económicos que a veces a la gente le aburren un poco, porque de alguna manera es una forma de mencionar qué es lo que puede venir en materia de economía en la Argentina si cambia el sesgo económico, si terminamos con las regulaciones, los cepos, las tasas reguladas,
los ROE, los permisos, que exportamos esto, que no exportamos aquello, que para poder importar esto tenemos que exportar algo. Fíjense que se llegó al colmo en la Argentina, que algunas empresas, para poder seguir operando, escuchen porque esto es fatal, ¿no? Por ejemplo, alguien que necesita insumos importados para desarrollar su industria, se convirtió en exportador o hizo convenios con exportadores para exportar. De esa manera podía liberar los dólares de importación porque recibía dólares a cambio por su exportación. Una locura, realmente. Una locura. Zapatero a tus zapatos. El que es exportador y el que es importador porque necesita un insumo que es básico para el desarrollo de su actividad en la Argentina, bueno, ese obviamente no puede convertirse de prepo en exportador para tratar de obtener dólares que después canaliza. Es una locura, una verdadera locura. Ayer hubo un informe del campo, y esto sí está relacionado estrictamente con la economía de Coronel Pringles, donde habla de que los cereales y escuchen esta cifra porque es muy importante. Fíjense que la Argentina anduvo mendigando en los últimos tiempos un bono de $1.000 millones, que dónde lo colocaba, qué tasa. En el campo hay $9.000 millones entre trigo, fundamentalmente, vamos por orden, soja, maíz, trigo. Y algunos, pero los que concentran básicamente son esos, $9.000 millones. Estos $9.000 millones que están retenidos no se venden hasta diciembre, quédense sumamente tranquilos. ¿Por qué? Porque los productores piensan que en la Argentina se va a terminar esta barbarie de un dólar de 6.35 que recibe el productor agropecuario que vende soja, cuando sus insumos los compra como mínimo a 12.50 o a 13 pesos el dólar. Esto se tiene que terminar si queremos algún día tener una economía sana, como la tienen, escúchenme, Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador. Bueno, Ecuador se maneja con dólares, su moneda patrón es el dólar. Pero es la realidad de todos los países que nos circundan. No estoy hablando de Suecia, ni de Suiza, ni de Noruega, ni de Dinamarca. No, estoy hablando de Uruguay, que es casi una provincia argentina. Es casi una provincia argentina, que tiene 7 veces menos producto bruto que la Argentina, pero que está viviendo una situación totalmente distinta porque en los años de buenos ingresos, en los años de crecimiento a tasas del 7, el 8% anual, los zurdos, porque, por decirlo, lo digo peyorativamente, esto no es ofensivo, pero los zurdos que manejaron Uruguay, porque el Frente Amplio en Uruguay viene gobernando hace mucho tiempo, son tipos de izquierda, con pensamientos de izquierda, pero piensan de izquierda y ejecutan como tienen que ejecutar las políticas. La economía no es ni de izquierda ni de derecha, la economía es una sola. Y un país, un presidente de un país, que puede asumir por su partido político, que en el caso del Frente Amplio en Uruguay tiene una inspiración de izquierda, es decir, pensamientos lógicos ligados al socialismo y demás, pero de ninguna manera son torpes en el manejo de su economía y saben que la economía y la riqueza se produce de una sola manera, trabajando, permitiendo que la gente crezca en el plano individual para poder crecer en función del país. Esa es la única realidad que impera en el mundo. Nosotros en los últimos años en Argentina interpretamos las cosas de otra manera, por lo menos los que gobernaron interpretaron las cosas de otra manera. Y entonces tenemos una situación donde hay un potencial. Miren que en estos 9.000 millones no estamos hablando de economías regionales, estamos hablando estrictamente del agro, de la producción del agro. Piensen en vinos, piensen en lácteos. Bueno, hay un montón, un sinnúmero de cosas que automáticamente pueden significar ingresos de divisa para el país y terminar en esta torpeza de que cada vez que vamos a buscar dólares al exterior pagamos 9,50 de tasa cuando nuestros vecinos pagan 4%. Pagamos el 105 o el 110% más de tasa. Una verdadera locura. Por eso digo, no estoy proclamando aquí que voten a Macri, no estoy hablando estrictamente de razonabilidad, nada más que eso.